Por mí está bien. Vamos a empezar con los que están. Les pido por favor a los que puedan prender sus cámaras, porque eso permite que esta sea una actividad de mucha mayor calidad y menos fría, menos impersonal. Así que les agradecería a los que puedan prender sus cámaras, como digo, porque eso ayuda a la calidad de este proceso. Virgilio, ¿cómo estás? Gracias. Iole, Hilda, gracias. Bueno, les voy a hacer una pregunta antes. Veo, por ejemplo, a Hilda la veo ahí en su auto. Iole la veo, parece, en la oficina todavía de escritorio. ¿En qué momento están? Porque este horario fue puesto para mejorar la participación, pero no estoy tan segura, estoy entrando en una duda. Creo que tal vez no es el mejor horario. ¿Qué opinión tienen? Pasa que en el caso de Hilda es compañera mía y solemos tener horarios rotativos. Perfecto, entonces le toca turno a veces de una o de otra hora. O sea, cualquier hora va a pasar, puede pasar lo mismo. Así mismo, y más todavía, en mi zona particular tuvimos un temporal bastante fuerte el fin de semana. Estamos en el sector eléctrico, varias zonas estuvieron afectadas. Se les cayó los sistemas y tuvieron que trabajar así mismo. Bueno, Profe, entonces, sí. En mi caso particular, la verdad que a mí me quedaría un poquito mejor a las 6, ¿verdad? A las 6. Más o menos 4:30 al trabajo y ahora, por ejemplo, estoy manejando todavía. Generalmente a esa hora ya estaría por la casa, ¿verdad? Pero de igual manera, igual estoy conectado 100%. Y Ole, ¿tú estás en el trabajo también en turno? Buenas tardes, sí, así mismo. Y a las 18 horas generalmente salgo y me quedaría mejor porque estoy cerquita de mi casa y a las 18 ya me conecto al 100%, porque así también estoy, pero no al 100% como dijo usted. A las 18 salgo. O sea, los que salen les convendría mejor a las 18 y los que están en turno van a estar igual en la misma situación en a las 5 o a las 6. No les afectaría negativamente, según entiendo. Virgilio, no te escucho. Perdón, desactivé el audio y ya no volví a activar. En mi caso particular, generalmente voy a poder, a la hora que digan, yo nomás me hago de tiempo. O sea, si cambiáramos a las 18, eventualmente no te afectaría, no te complicaría. Y los que salen a las 4:30 o las 5 tendrían más espacio para alcanzar a llegar. Así mismo. Ya, de acuerdo. Vamos a hablarlo entonces para la próxima, porque estamos, este es un esfuerzo importante. Entonces, bueno, sí, es legítimo que hay gente que a lo mejor no le gustó y se retiró, pero aún esas cosas uno tiene que decirlas, porque tiene que decir, no puedo seguir participando porque esto tiene un cupo determinado. Y ahí alguna persona a lo mejor que sí estaba interesada no pudo participar. Bueno, vamos a revisar, pero lo claro es que es triste, profe, que estemos... Sí, buenas tardes para todos, no les saludo a todos, ¿verdad? Yo creo que más bien habrá sido el horario, quizás, ¿verdad? Porque la vez pasada yo noté que la mayoría estaba bien conectada con lo que era el curso. Yo creo que la verdad ha complicado un poquitito el horario quizás a la gente. Pero el horario la vez anterior fue a las 5 también, pues. Sí, fue a las 5, pero como ahora ha sido una de las primeras clases, yo creo que a todos le habrá sido un poco más fácil. Digo yo, ahora no sé pero si eso varió, tú también planteas que una hora de iniciar a las 6 podría ser mejor. Para mí que las 6 es mejor, profe, atendiendo a que, particularmente yo estoy en Ciudad del Este, pero la gente que está en Asunción, yo sé que el tráfico es mucho peor ahí, ¿verdad? Sí, lo sé. Creo que van a tardar mucho más en desplazarse de uno a otro lugar. Entonces me parece más, incluso más factible que la gente se conecte a las 18 horas, ¿verdad? Para, como vos dijiste, darle ese espacio para llegar más tranquilos. Bueno, vamos a tener que hacer la prueba, porque lo que no puede pasar es que, claro, a mí me interesa, aunque haya uno, yo voy a hacer la clase igual, y es importante para nosotros, pero no podemos estar perdiendo recursos institucionales
o oportunidades para otros. Entonces tenemos que revisar, a lo mejor la gente ya está aburrida de estos Zoom y quiere hacer otra cosa y no le importa esto, está en otra cosa. Tenemos que saberlo, tenemos que hablar con la mayor verdad posible para que esta cosa funcione bien. Bueno, vamos a revisar entonces el poder ver si atrasamos una hora en lo que nos queda de jornada, que entiendo que son, me parece, son 4 sesiones, aunque ahora saltamos porque hay un tiempo bastante largo de sesiones donde solo van a recibir un par de lecturas, porque ya, no, el 13 tenemos en julio 2, el 13 y el 27, y de ahí ya agosto no tienen, y quedaría solamente el final ya. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a partir con los que están. Tenemos acá, hoy día vamos a trabajar un tema que es extremadamente además importante, tanto para ustedes, jóvenes, mujeres, como para la actividad sindical en sí misma. Les quiero dar el saludo formalmente de la Internacional de Servicios Públicos, de su subsecretaria subregional, Nayade Quevedo, que hoy día no nos puede acompañar, pero les desea precisamente todo el éxito en esta jornada. Espero que sea independiente de cuántos lograron finalmente contactarse, sea un buen trabajo, un buen taller, y alcancemos, aunque estamos partiendo 20 minutos tarde, alcancemos por lo menos a entregar todos los contenidos que teníamos preparados para ustedes. Voy a compartirles de inmediato pantalla para empezar a trabajar. Ahora no, ¿dónde dejé? La profe se le perdió la presentación ahora. Esperemos un poquito. Denme un segundo, por favor. Porque efectivamente, tal como dice Janet, ella vive allá, pudo demostrar y puede demostrarlo, pero efectivamente eso es información que recibió. Acá está. La sociedad de Martorell, es lo más, digamos, podríamos decir que lo que recibió fue inadecuado. No es con esa obra, yo creo que es súper preocupante que sigan recibiendo en los puntos de prensa información que no es la adecuada. Porque en una semana vimos lo que pasó con el caso de la variante Delta en San Javier, y cómo el alcalde de San Javier, que se entera por la prensa, porque no recibió ni siquiera un llamado de nadie, ni de la CEREMI, de la región del Maule, ni nada del ministerio, que se trataba en su comuna, y logra acreditar que todo lo que nos habían dicho que había funcionado el protocolo. Bien, ahora sí, estamos acá. Entonces, ahora me da la impresión de que más de alguien tiene que haber reconocido a la doctora Janet Vega y oye, mira, llegó la información, le pasaron más la información, y la subsecretaria puso la cara y habló en potencial por si acomodaba, pero no sabían el antecedente de que Janet Vega vive hace muchos años en Santo Domingo y que estaba haciendo de regreso a la. Entonces tomar el teléfono, pues sí, volvemos a decir, no sé, ¿qué le ha pasado esto? ¿Hubiera tomado el teléfono y chequeado la información primero? O sea, yo tengo una forma distinta de actuar en esto, o sea, que yo tenía una forma muy distinta de actuar en estas situaciones. ¿Se ve? Ahora sí. El equipo además también actúa. Sí, profe. Ya. Entonces, en esta sesión 3, en esta escuela de líderes y lideresas jóvenes, hoy día vamos a hablar acerca de las políticas de igualdad, sindical, ¿sí? Y vamos a partir haciendo una introducción a lo que se llama, como siempre, les recuerdo, dudas, preguntas al tiro, me las formulan. Yo no estoy mirando el chat porque estoy frente a la presentación, así que me dicen, profe, explique esto, profe, más claro esto, o no entendí de inmediato, y lo explico. Entonces vamos a introducirnos en lo que se llama el enfoque de derecho. El enfoque de derecho parte de una frase esencial en el articulado de lo que son los derechos humanos.
y es que todos nacemos libres e iguales. Cuando esto dice nacemos libres e iguales, se refiere a la dignidad, al valor humano, porque sabemos que hay muchas desigualdades desde la cuna, ¿verdad? Pero en dignidad, nuestra dignidad esencial es igual, y todos deberíamos alcanzar las mismas metas, tener las mismas oportunidades, precisamente por eso, tan simplemente porque la premisa en que se basa esta mirada, este enfoque, es que todos nacemos libres e iguales. El enfoque de derecho es una forma particular de mirar la realidad que se orienta, que busca que de alguna manera en toda la sociedad se ponga en práctica los derechos humanos. Y para ello se preocupa de manera especial, de manera particular. Uno dice, los derechos humanos son de todos, ¿no es cierto? Blancos y negros, ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y ancianos, de todos. Pero en una sociedad vamos a encontrarnos con que hay grupos de la población que viven de una manera mucho más dolorosa la exclusión, la marginación, la segregación. Y esos van a ser grupos priorizados. No es que no preocupen los derechos humanos de los demás, pero evidentemente hay grupos dentro de la población que se exponen mucho más al arbitrio y a que los derechos humanos no sean una norma, no se viva ejerciéndolos. Por eso vamos a hablar de grupos prioritarios. ¿Para qué? Para alcanzar, que todos alcancen. Yo no me voy a necesitar preocupar prioritariamente por la gente de más altos ingresos, porque ellos tienen recursos propios para resolver, tener acceso a un conjunto de bienes y servicios que les va a otorgar el ejercicio de derechos humanos. Me tengo que preocupar de aquellos que les cuesta más llegar. Y el enfoque de derechos humanos, esta forma, esta mirada, estos lentes especiales que se llaman enfoque de derechos, reconocen que para que esto se produzca el rol del Estado, el Estado tiene que garantizar ciertas cosas. Tiene que garantizar ciertos estándares de política social que deberían ser un derecho social. Recién hablábamos sobre lo que estaba ocurriendo a raíz de la inclemencia del tiempo en el Paraguay, sumado a lo que es la realidad del COVID. Entonces, claro, recién me comentaban y decía, bueno, pero las ayudas sociales no llegan a donde deben, son pocas, son inapropiadas en el fondo. Entonces, ahí estamos hablando de que el rol del Estado en garantizar este desarrollo humano no se está cumpliendo. Y otra cosa importante en este enfoque, en esta manera de mirar la actividad sindical, es una mirada en la cual yo digo, ok, el Estado tiene responsabilidades para con nosotros los trabajadores y trabajadoras, pero además yo de alguna manera, yo tengo el derecho de participar de ese desarrollo y de controlar al propio Estado en que eso se ha hecho. Porque soy una ciudadana, porque tengo derecho y porque nací libre e igual. Si la gente, la población, los seres humanos, tuviéramos todos claros la conciencia de que nacemos iguales, no nos doblegaríamos tanto, lucharíamos más por alcanzar esos estándares de igualdad, nos organizaríamos más, pero no todos los seres humanos tenemos tan claro eso. De hecho, hay muchas personas que se sienten tan discriminadas y marginadas que cuando alguien les da algo, el intendente de turno, creen que es una dádiva, algo especial que se le dio, lo agradecen no como un derecho, sino como una acción especial, ¿sí? Entonces, nosotros estamos mirando la actividad sindical y la actividad de organizar a las trabajadoras y trabajadores bajo un enfoque particular, la de los derechos. Yo me organizo, le exijo al empleador, le exijo al Estado que garantice mis derechos porque yo nací libre e igual.
Y no porque mi familia era más pobre, o no porque yo esté en una posición dentro de mi trabajo, recién iniciándome, porque soy trabajadora que va entrando, voy a aceptar que mis derechos no se cumplan. Entonces, lo primero es que el enfoque de derechos nace de este principio de que todos somos libres e iguales en dignidad. La forma concreta, cómo se lleva al terreno, es a través de la política y a través de la ciudadanía activa, y cuando digo política me refiero a la política pública y al rol del Estado, y a través de una ciudadanía cada vez más consciente de este derecho. Los derechos humanos, cuando hablamos de ellos, tienen ciertas características. ¿Cuáles son las principales? Las 4I. Las 4I, para no olvidarse. Son inalienables, irrevocables, intransferibles e irrenunciables. ¿Qué significan estas 4I? Muy simple. Nadie, son inalienables, te puede privar de ellos por alguna razón. No, porque tú eres mujer no tienes esto. No, porque tú profesas esta religión no tienes esto. No, porque tú eres negro no tienes esto. No, nadie puede ser privado de esos derechos. Eso significa el concepto inalienable. Son irrevocables porque desde que naces los tienes y no pueden abolirse. No puedes decir ya, hasta aquí no me llegaron tus derechos, aquí en adelante ya no tienes más derechos. A lo largo de la vida, deberías poder gozar de ellos. Son intransferibles porque yo no le puedo ceder mis derechos a otros. No le puedo decir, no, yo, trabajador, voy a cederle el derecho al descanso. Entonces yo no voy a usar mi descanso y que lo use otro. Eso no puede hacerse. No se puede hacer en derecho humano porque cada uno los necesita para el desarrollo pleno. Entonces uno no puede transferir derechos. Y son irrenunciables. Es decir, no puedes no exigirlos, no puedes, tú tuviste tu hijo y tienes tu fuero maternal, ese es tu derecho. No puedes decir, no, jefe, no, no. Son tus derechos y tienes que tener conciencia de que cuando uno renuncia a un derecho, el daño se lo está haciendo también a otro trabajador. ¿Por qué? Porque cuando yo renuncio, las jefaturas, los jefes, entiendes que todos pueden renunciar a ellos, pueden no exigirlos y entonces se produce formas de esclavitud. Claro, no como antes, no como lo que nosotros conocimos por ejemplo, con los afrodescendientes, ¿no? Que se vendían y andaban como esclavos. No, hoy día no es necesario. Tú puedes ser una profesional de la salud del mejor nivel, estar detrás de tu escritorio y estar en condiciones de explotación igual. Igual. Entonces, las características de los derechos humanos, a no olvidarse, porque si tenemos más conciencia, los trabajadores y trabajadoras, más conciencia de estos derechos, vamos a organizarnos de mejor manera, vamos a tener claro por qué nos organizamos. Entonces, inalienables, irrevocables, intransferibles e irrenunciables. Las 4I, no olvidarse. Y también se rigen por ciertos principios. Lo más importante, para que haya derechos humanos, tiene que primar el principio de que sea para todos, ¿verdad? Que somos todos titulares de hecho, que nadie nos puede privar, ni nosotros podemos renunciar a ello. Segundo, que están relacionados. Un derecho está relacionado con el otro. Hay una interdependencia. Supongamos el derecho a la salud. El derecho a la salud se cumple mejor si yo, por ejemplo, estudio y me educo. Porque si yo estudio, me educo, voy a entender, voy a saber la importancia de lavarme las manos, la importancia de comer bien, la importancia de tener una alimentación equilibrada, la importancia de hacer deporte. Y eso me lo da la educación. Y si yo entiendo que puedo hacer, que para mejor desarrollo me tengo que alimentar equilibradamente,
tengo que hacer deporte, todos esos temas, bueno, pues voy a tener una mejor salud. Entonces los derechos están relacionados entre sí. Existe, ¿verdad?, en la Declaración de Derechos Humanos, 30 derechos. Esos, todos tienen algún tipo de vinculación. El derecho al trabajo es un derecho humano de segunda generación, porque pertenece a los derechos sociales y económicos. Pero ese derecho se cumple mejor si yo estudié y si mi educación fue buena, porque voy a poder desarrollarme con mucho mejor posibilidad y oportunidad en el mercado de trabajo. O existe el derecho, por ejemplo, a la participación política. Bueno, ese derecho se va a cumplir mejor en la medida que yo estoy informado y hay una prensa libre en el país. Hay el derecho a la opinión, hay el derecho a la reunión. Entonces, eso es lo que se denomina interdependencia, interrelación, que todos están vinculados total o parcialmente. Y por eso mismo no se pueden dividir. Yo no puedo decirle ya, en el Paraguay los jóvenes van a poder ejercer sus derechos civiles, van a poder ir a votar, van a poder ser elegidos, pero no van a poder ejercer los derechos económicos. No van a poder ejercer el derecho a tener un ingreso digno o que su trabajo sea estable. Los derechos son indivisibles, sean de la naturaleza que sean derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales. Y para que el ser humano sea pleno, tienen que producirse en algún grado la efectividad de todos esos derechos. Y por cierto, otro principio va a ser la igualdad y no discriminación, porque si yo digo que todos nacimos iguales en dignidad, yo no puedo discriminar entre unos que serían los sujetos de derecho, a ti te tocó, a ti no te tocó, tú porque eres pobre no, tú porque eres campesino tampoco, tú porque eres joven tampoco, tú porque eres mujer, tú porque eres viejo y tú porque eres niño. El principio de la igualdad y no discriminación permite pensar, ¿verdad?, en una sociedad donde todos somos iguales y donde se va cumpliendo. Yo sé que muchos deben estar pensando y diciendo en su cabecita, sí, pero no se cumplen. Nosotros aquí en el Paraguay se discrimina, no hay universalidad, le toca a unos pocos. Claro que sí, y todos los pueblos tienen más o menos preocupación, porque efectivamente estos principios no se cumplen a cabalidad. Pero si conocemos los principios, sabemos hacia dónde tenemos que ir, sabemos qué es lo que podemos exigirle al otro. Y por eso mismo, para que estos principios se cumplan, hay uno importante que es el de la participación y la integración. ¿Qué quiere decir esto? Que para que podamos disfrutar de los derechos humanos, nosotros debemos sentirnos libres de poder participar en el desarrollo de nuestro pueblo, a través de la participación política, pero también a través de la participación sindical, a través de la organización barrial, a través de la organización comunitaria. Es decir, tener la capacidad de poder participar de esto para ir compartiendo con otros y haciendo posible los derechos. Cuando yo en mi barrio me junto con unos jóvenes a hacer un club de danza, de baile, bueno, estoy cumpliendo, dándole espacio a un derecho que es el derecho a la cultura y a la participación a la vez. ¿Sí? Y por eso, para que todos estos principios se cumplan, es absolutamente importante aumentar las capacidades de las personas para hacer uso de ellos. Y la primera capacidad, la habilitación más importante es la conciencia de los derechos. O sea, que usted sepa que puede reclamar y que está en el derecho de reclamarle a una autoridad cuando sus derechos están siendo pasados a llevar. El otro día yo en la reunión anterior les hablé del concepto de esperanza, desesperanza aprendida. Les dije, ustedes tienen en el Paraguay que superar esa desesperanza aprendida
de decir, no, pero si siempre ha sido igual, si siempre aquí hay unos pocos, si siempre ha sido así. Bueno, la habilitación consiste en salir de ese espacio negativo de decir todo esto es igual y nada va a cambiar, para ponernos en un lugar de decir estos son mis derechos y sí los puedo exigir. Y en este caso, para este grupo, ustedes, el sindicato es una herramienta para poder exigir que esto se cumpla. No es la única herramienta, son muchas las herramientas con las que contamos, pero es una, y una muy importante para el caso de los trabajadores. Y una cosa muy importante de señalar también, a colación, es que los derechos humanos que fueron escritos, redactados en 1948, después de la guerra, no se quedaron ahí. Hay un concepto que es la historicidad de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir la historicidad de los derechos humanos? Que se tienen que ir leyendo en la clave del tiempo. Los problemas que tenían los trabajadores a inicios del siglo XX no son los mismos que tienen en el siglo XXI. Entonces tienen que ir historificándose. Primero, positivizarlo, es decir, tienen que ir traduciéndose a normas, a leyes, los derechos humanos. Y por eso tenemos leyes laborales, leyes civiles, leyes de distinta naturaleza, leyes ambientales, porque se va positivizando el derecho. Positivizar significa traducirlo a una norma, a una ley, ¿sí?, que nos rige. Y esa ley se puede ir actualizando en el tiempo. Lo que era bueno en el Paraguay a principios del siglo no necesariamente lo es ahora. A lo mejor hay cosas que ya no aplican y entonces hay que actualizar la norma. La historicidad también significa que no está limitado su protección. Hay una internacionalización, es decir, debe ir creciendo en la medida que los países van desarrollándose, esto debe ir creciendo. Los derechos humanos no son para los países del primer mundo, ¿no? No son para los indoeuropeos y sus prácticas de vida y de ingresos que están en otro ámbito. Los derechos humanos son para todos, son para los campesinos del Paraguay profundo, son para los estudiantes, son para todos. No importa el lugar donde te tocó nacer. Y por tanto se habla de la internacionalización en el sentido de ir expandiéndose. Y si tú te trasladas, tú eres del Paraguay y estás estudiando enfermería, terminaste enfermería y te vas a ir a ejercer a otro país, pues sigues teniendo derecho. Claro, tendrás ciertas normas distintas a las tuyas del país de origen, pero sigues teniendo los mismos derechos. No porque tú te traslades de un lugar a otro, esos derechos dejan de ser. Y ahí está todo el tema de los trabajadores migrantes, ¿verdad? Cómo se lesionan muchas veces sus derechos en otro lugar del mundo. La generalización significa que además debe ir ampliando la cobertura en la medida de que se va concientizando sobre los derechos, que se va organizando la ciudadanía, que se les va enseñando a los estudiantes, de que hay más información, se tiene que ir ampliando la cobertura en la medida también de que las economías de los países lo permiten. Es decir, en la medida que las economías mejoran, desde un punto de vista del enfoque de los derechos deberían aumentar para las personas. Y ahí tenemos el problema de la mala distribución de los ingresos en Latinoamérica, que impide muchas veces que esto sea así y que a pesar de que económicamente algún país está en una posición más holgada, pero les llega siempre a lo mismo y los pobres siguen siendo pobres. Esa mala distribución de la riqueza también es un impedimento para que haya una generalización o una ampliación de las coberturas en materia de derechos humanos. También ciertas políticas públicas, por ejemplo, las políticas de hiperfocalización, de decir, le vamos a dar al pobre entre los pobres. Y a veces el Estado llega, ¿verdad?, solo a un grupo pequeñísimo de personas, pero además discrimina dentro de ese grupo y va a una población y dice, a ti te va a tocar y a ti no.
¿Cuál es la diferencia entre esos dos pobres? Prácticamente ninguno. Que uno tiene una media agua en el río y el otro la tiene un poquito más arriba. Pero las dos se cuela el frío de la misma manera. ¿Sí? Y otra razón por la que la ampliación de cobertura de los derechos humanos se ve afectada es por las malas prácticas de la política, ¿no? El clientelismo político, que hace que el intendente favorezca siempre a sus electores, por ejemplo, y no a todos, ¿no? Y finalmente, otro componente, la historicidad de los derechos humanos, y cuarto o final, es la expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que se va expandiendo y se van ajustando sociohistóricamente. Por ejemplo, los derechos de los afrodescendientes dieron paso, los derechos al voto se fue ampliando y se fue expandiendo. Primero votaban solo los que tenían el voto censitario, votaban solo los que eran hombres blancos y que tenían posesiones, capital, tierras. Después se amplió a todos los hombres, después se amplió a hombres y mujeres. Hoy día hablamos de los derechos de los niños, hablamos de los derechos de los migrantes, hablamos de las poblaciones LGTBIQ+, es decir, se va ampliando en la medida de que la historia va cambiando y vamos viendo nuevas problemáticas, también vamos poniéndonos estos lentes nuevamente y mirándolos en clave actual. O sea, no es algo que se haya quedado en 1948, sino que es algo que trajimos a la realidad de hoy. ¿Cuál es el marco normativo que ustedes, como líderes, como dirigentes, deberían conocer, al menos en una gruesa mirada, manejarlos? Son estos que están aquí a la vista. Primero, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Todos hablamos de derechos humanos y la mayor parte de la gente ni siquiera ha leído alguna vez cuáles son los 30 derechos humanos que están de alguna manera organizado en torno a la búsqueda de libertad, todos los derechos civiles, después están los derechos sociales, políticos y económicos que aspiran a la igualdad, y después hay otro conjunto de derechos de tercera generación que apuntan a los derechos de los pueblos, ¿sí? Después está la declaración, o antes en realidad, porque es precursora de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Filadelfia, que yo ya se las había mencionado y les dije que en el mes que no tengamos actividades les voy a dar la tarea de leerla, que es la Declaración de Filadelfia de 1944 y que asienta un principio para los trabajadores y trabajadoras muy importante, que el trabajo no es una mercancía. Ustedes no venden una mercancía. Las personas no son una mercancía y por tanto no pueden ser tratadas de esa manera. Y a veces los empleadores, cuando hablan, piensen ustedes en el concepto de recursos humanos. El concepto de recursos humanos es como una cosa. Aquí están los recursos materiales, aquí están los inventarios de esos recursos materiales y aquí está la lista de los trabajadores, el recurso humano. Igual. Por eso hoy día tiene que hablarse de políticas de personal más que de recursos humanos, políticas de personas en las organizaciones. Después tenemos la convención, la CEDAW, la convención de todas las formas de eliminación contra la mujer, de todas las formas de violencia contra la mujer, CEDAW, de 1978. Esta declaración es muy importante porque lo que hace es positivizar los derechos humanos, o sea, son los mismos derechos, pero dice, a ver, ¿pero estos derechos se cumplen o no en las mujeres? No, no se cumplen de la misma manera y hay la mitad, más de la mitad del mundo sufre muchas más prácticas que afectan los derechos y las mujeres entonces son ¿se acuerdan cuando les dije? Hay grupos priorizados, uno de los grupos priorizados es justamente las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente han padecido todas las formas de discriminación y violencia, incluyendo las relativas al trabajo.
Después está la declaración de la OIT referida a los principios de derechos fundamentales en el trabajo de 1998, que esta declaración es muy importante porque aquí por primera vez se instala el concepto de trabajo decente, ¿sí? Por eso es importante y la tenemos ahí marcada. Después está la declaración sobre justicia social para una globalización equitativa del 2008, viendo los embates y lo que significa para el mercado de trabajo, para los empleos, para la precarización de los mismos. Hay una declaración del 2008 sobre que esta globalización sea equitativa. Y después tenemos una serie de convenios en la OIT, pero ustedes deberían conocer lo que se llaman los convenios fundamentales, dentro de los cuales está los convenios sobre eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, que es el 111, y algunos convenios, la OIT habla de convenios fundamentales, convenios prioritarios y convenios técnicos. Los fundamentales son los que dan origen a todos los otros derechos. Los prioritarios son algunos que ayudan a que los convenios fundamentales se materialicen, y los técnicos son de áreas especializadas. Entonces ustedes debieran al menos darle una leidita a estos convenios que son los fundamentales. El convenio sobre trabajo forzoso, el convenio sobre libertad sindical y protección al derecho de sindicalización, que es el que da origen a que los sindicatos existan y a que ustedes tengan y puedan afiliarse en sindicatos. El convenio 98 sobre sindicalización y negociación colectiva, es decir, no basta que haya organización de los trabajadores, sino que tienen que tener una herramienta para ello, y eso es la negociación colectiva. El convenio sobre igualdad de remuneraciones, particularmente en lo que se refiere a hombres y mujeres, pero también a los distintos trabajos. Otro sobre abolición del trabajo forzoso, que es el 105, el convenio sobre discriminación, el 111, el convenio sobre edad mínima para trabajar y sobre abolición de todas las formas peores de trabajo infantil. Entonces, si uno dijera, profe, y este deseo, este enfoque de derecho que parte con que todos los seres humanos somos iguales, ¿cómo se traducen en la norma, en la ley? Acá está. Y obviamente que esos inspiran las leyes nacionales que cada país tiene. Pero lo principal es que los convenios, además estos convenios prácticamente todos están ratificados por Paraguay. Entonces, hace sentido que los conozcan. No son cosas que están fuera de la norma del Paraguay. Y los cuatro, ahora entrando a los derechos fundamentales del trabajo, ya dentro de los derechos humanos está el derecho al trabajo. ¿Cuáles son los ejes de los principios del trabajo, de los derechos al trabajo? El primero, la libertad de asociación y libertad sindical, y la negociación colectiva, que es la herramienta principal que tienen los trabajadores para hacer equilibrio de fuerzas, de energía, y para poder reclamar, demandar y exigir el cumplimiento de sus derechos humanos en ese espacio. El segundo es la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, ¿sí? El tercero es que no puede haber trabajo infantil en nuestra sociedad. Y el cuarto es que se eliminen todas las formas de discriminación en el empleo y en las ocupaciones, no solo entre hombres y mujeres, también entre jóvenes y los que no lo son tanto. Que entren los jóvenes a trabajar prácticas eternas y no se les pague, es una forma de discriminación, por ejemplo, ¿no? El que se les pague menos por trabajos similares, el que las vacaciones, el derecho a vacación no sea prioritario para algunos trabajadores y no para todos. No todos tengan la posibilidad de tomárselo en el mismo tiempo. Afecta derechos fundamentales del trabajo, ¿sí? El que tengan seguridad social o no, es una discriminación laboral. El que estés con un trabajador al lado que hace tu mismo trabajo,
tú tengas derecho a la seguridad social y el de al lado no. El que si te enfermas, tú tengas pagada tu licencia y otro trabajador de la municipalidad que porque está contratado no la tenga, está justamente violándose este principio del derecho fundamental al trabajo. Y cuando hablamos de enfoque de derecho tenemos que reconocer a dos actores, titulares y garantes. Los titulares van a ser los que se benefician con la protección de los derechos y los garantes, los que son responsables de que se cumplan y que se ejerzan y que incluso defiendan esos derechos. Entonces, ¿cuáles son los titulares? ¿Quiénes serían titulares de los derechos humanos? Consulta. ¿Quiénes serían titulares de los derechos humanos? Denme un ejemplo de quiénes serían titulares. Aló, Japón, conectando con Paraguay. Profe, Dígame. Podría ser yo. ¿Quién es yo? Y yo que trabajo mi derecho. ¿Pero quién es yo? Porque no te veo. Ah, Hilda. Bien. Hilda, entonces, es titular de derechos humanos. Del derecho. Excelente. Tú porque eres trabajadora, dices. Sí, porque soy trabajadora. Porque Ya. yo soy el que ejecuto. Perfecto. María José nos dice que está en su trabajo todas las personas. Perfecto. Perfecto, Hilda. Las Perfecto. comunidades también, profe. Las comunidades como tal, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Quién más? la misma respuesta fue la profe. Espera que voy a prender mi cámara para que me vea. Todas las personas son derechos humanos fundamentales. Todas las personas. Correcto. Pero, ahí dice todo persona, Abraham, agreguémosle, y a María, que también dijo lo mismo, a María José, agreguémosle todas las personas, pero también todas las personas en tanto individuos, pero también están todas las personas en tanto trabajadoras o trabajadores, porque están los derechos al trabajo, todas las personas en tanto pueblos, todas las personas en tanto género, todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas en tanto grupo etario, todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos mayores. ¿Por qué es importante hacer esta apreciación? Porque es cierto que todos somos titulares de derecho, pero depende de la trayectoria, el momento en la vida en que te encuentras, de lo que desempeñas, cómo ejerces esos derechos. Y porque además, cuando se hace en teoría de derechos humanos, yo tengo que sumar exponencialmente las discriminaciones. Entonces, en una sociedad, si bien en teoría todos tenemos derechos, se discrimina y se afectan los derechos mucho más de algunos grupos de la población que de otros. ¿A quiénes se les afecta más en sus derechos? ¿Quiénes son los que menos ejercen sus derechos humanos? En Paraguay, por mi experiencia que trabajo en salud, profesora, niños, adultos mayores, son personas bastante discriminadas y que aún no ejercen de todo su derecho en el Paraguay. Niños y adultos mayores. Ahí tenemos dos grupos. En cuanto a trabajadores, también están lo que usted estaba diciendo, muchos trabajadores informales. E inclusive nosotros que somos, yo por ejemplo soy contratado en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud, por ejemplo, el contratado no disfruta, por ejemplo, del seguro médico, por ejemplo. Correcto. Entonces, dentro, a pesar de que decimos todos tenemos los mismos derechos, hay grupos que son más afectados. Y en teoría de derechos humanos, las discriminaciones no se suman matemáticamente, es decir, 1 más 1 no es 2. Si yo soy contratada, mujer, contratada, indígena, tendré los mismos derechos que una
mujer, no indígena, titular. Que yo conozca, no hay ninguna mujer que yo conozca indígena que trabaje en una entidad pública. Entonces, eso confirma, ¿verdad?, que hay mujeres que tienen mucho más reducida la oportunidad de ejercer sus derechos. Por eso que en la lámina 2 yo les decía, cuando hablamos del enfoque de derecho, el enfoque de derechos humanos se preocupa, al tiro te doy la palabra, particularmente de los grupos más vulnerables o más vulnerabilizados. Dime. Nada más, diciéndole nomás a la compañera que en el Ministerio de Salud nosotros tenemos varias médicas y enfermeras que son indígenas y son bastante guapas. Afortunadamente la belleza no discrimina. En Paraguay guapa significa que son tenaces, audaces, no es guapa de... perfecto, ya. Son duras, firmes. Así mismo, profe, duras. De acuerdo. Frente de batalla. Bueno, entonces, lo que me interesa del concepto que les quede es que todos somos titulares de derecho en la teoría, pero en la práctica hay grupos muchos más discriminados y vulnerabilizados. Y dependiendo de la situación donde nos encontremos, esas discriminaciones aumentan exponencialmente. O sea, yo les explicaba, pues, si un hombre es un hombre pobre, del interior, con baja escolaridad, ¿qué más le pongo? Y de la tercera edad, y al lado pongo un hombre de Asunción, que estudió en la universidad, que es médico, ¿tiene los mismos derechos? Ponele nomás, profe, que es de Asunción, que es amigo de algún político colorado. Y ahí estamos listos. Así es el interior, un masterado. Ahí ya te quedaste fuera porque el otro tiene un papel que le avala más que vos. Y lastimosamente no es un título. Correcto. Entonces, eso nos demuestra que la teoría del enfoque de derecho es muy bonita, pero que si los seres humanos no hacemos algo para hacer la práctica, nos sirven de mucho. Profe. Sí. Disculpe. Nada más. ¿Abraham? Sí, juega también un papel muy fundamental en la práctica en lo que es la cultura. ¿Por qué? Porque yo, universitario, ¿verdad? Me siento superior a esta persona que me atiende en el supermercado, por ejemplo. Y yo mismo de repente menoscabo otra vez su derecho al sentirme superior a esa persona solamente por el hecho de que yo tengo un nivel más alto de educación. Entonces, en la práctica, culturalmente nosotros estamos mal. Entonces, creo nomás que es un factor, ¿verdad? No solamente en cuanto al Estado, que puede no cumplir cumplir con los derechos humanos fundamentales o cumplir con los derechos del trabajador y todo lo que eso conlleva, pero también nosotros, población, o sea, nosotros también culturalmente incumplimos estos derechos de las personas. O sea, es algo que se me vino a la mente nada más. Ya que estamos hablando. Es algo muy importante, Abraham, porque tú perteneces a los segmentos más educados de la población paraguaya. Perteneces a un área, dentro de todo, entre comillas, un poco más protegida de la sociedad. Entonces, que tú hagas esa reflexión tiene doble valor, porque efectivamente, si los trabajadores no toman conciencia de que son iguales, lamentablemente, nunca van a poder hacer la fuerza que necesitan para alterar la realidad y producir los cambios que se necesitan en el Paraguay. Y la primera forma de hacer eso
Es entendiendo que el que te atiende en la caja del supermercado, que el que te limpia el vehículo, que el que hace el aseo en tu oficina, es exactamente igual a ti. Yo soy trabajadora igual que cualquier otro trabajador. Tengo los mismos derechos y la misma dignidad. Entonces, si nosotros partimos por no reconocer al otro como un igual y como un ser libre, evidentemente, ¿por qué le estamos pidiendo a otro, al Estado, a los otros, a los demás, a los poderosos, al Estado, si nosotros mismos no reconocemos en el otro, a la otra, a alguien como un igual? Entonces, efectivamente, la reflexión de Abraham es muy importante, es estratégica, porque significa que los sindicatos tienen que abrir las puertas para que entren todos y que todos tengan derecho a opinar. Y si en mi sindicato hay alguien que hace el aseo, otro que toma decisiones, otro que está en una jefatura, el otro que es técnico, todos tienen la misma dignidad. Y no porque el doctor, como les gusta decir en el Paraguay, doctor, 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 doctor a todo, todos tenemos la misma dignidad desde el punto de vista de los derechos. Así que me hace mucho sentido y agradezco tu reflexión porque nos hace pensar a todos que nosotros ahora hablábamos de los garantes del derecho, ¿verdad? Y el principal garante, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal garante? El garante es el que tiene que dar garantías. El Estado. El Estado, exacto. Pero el Estado son los funcionarios públicos también, pues. Y ustedes son funcionarios públicos. Entonces, cada vez que ustedes en el trato al usuario lo humillan, ustedes no están dando lo que se espera. Ustedes son el Estado. ¿Se acuerdan cuando les dije que ustedes tenían la doble condición? Y también lo somos, y también somos garantes desde el punto de vista de que ustedes son una organización que surge, nace, que su esencia, un sindicato, es una organización esencialmente de defensa de derechos humanos de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, no son el garante principal, porque el Estado lo es, pero un sindicato que hace vista gorda, un sindicato amarillo, un sindicato que no hace nada por cambiar la situación de su gente, un sindicato que solo se arregla a través de las directivas para que ellos estén mejor, es un sindicato que está incumpliendo este principio de igualdad y no discriminación. Y por eso que hablamos de un sindicalismo con enfoque de derechos. Que el sindicalismo tiene que tener esta impronta. Porque si no lo tenemos, usamos el sindicato solamente mientras nos sirve, para arreglar unos cuantos y para negociar unos pocos carguitos para los amigos de siempre. Entonces, en el fondo, reproducimos las mismas acciones que estamos criticando respecto a los partidos políticos, respecto a la sociedad. Entonces, exacto, Abraham lo dice con todas sus letras, eso se llama hipocresía. Y como se llama hipocresía, entonces tenemos que intentar, por eso se llama escuela de líderes esto. Por eso no es una asamblea abierta para miles de personas, para cientos de personas, por eso son los elegidos. Los elegidos no por mí, son en el sentido de sus organizaciones, los han potenciado para que ustedes tengan esta conciencia de derecho, para que reconozcan el sindicato una estructura de organización de la sociedad para canalizar intereses de la población y de muchos otros que no pueden hablar por sí mismos. Dime. Sí, profe, soy Gustavo, saludos desde Concepción, norte del Paraguay. Gracias, Gustavo. Respecto a lo que estás preguntando, profesora, sobre titular y garante, a través de mi experiencia personal, mi opinión es que creo que ambas cosas son iguales. ¿Por qué te digo esto, profe, verdad? En mi país, que seguramente tenés datos precisos de mi país, Paraguay, es un país heteropatriarcal, machista,
el machismo es fuerte. En mi caso, por ejemplo, yo soy homosexual abiertamente. Estoy en una entidad pública, vamos a decirle, un tanto machista. Un tanto machista. En Paraguay se acostumbra que la comunidad LGTB se le relacione a los hombres que son afeminados y a las mujeres lesbianas a lo que se le llaman machonas, ¿verdad? Bueno, generalmente la población LGTB en Paraguay anda en su mayoría escondida y las personas LGTB, en mi caso, somos, vamos a decirle, hombres, desde que no somos afeminados, la mayoría quieren llevar una doble vida. ¿Por qué llego a esto? Porque en mi caso, cuando yo estoy en una institución pública, yo dije, basta, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? Tenemos que levantar nuestra voz y decir que tenemos que visibilizar lo que somos. No porque yo tengo una identidad de macho, vamos a decirle, yo tengo que esconder eso porque a la sociedad, a la parte laboral de mi país, no le conviene demostrar esa parte de que hay otras personas, otro tipo de personas, ¿verdad? Porque así se nos ve acá, ¿verdad? Entonces, yo dije, no, yo voy a decir abiertamente lo que yo soy para visibilizar. Porque si uno está, por ejemplo, escondiéndose, esto va a seguir, a seguir. Por eso yo digo que el titular y garante, en mi caso, creo que es uno mismo. Decir, expresar para que esto no vuelva a ocurrir. Y el cambio, el agente de cambio debemos ser nosotros mismos para que esto pueda llegar a conciencia de cada uno y saber que la hipocresía no es buena, que esto debe salir a la luz porque somos seres humanos iguales que otros. Y si uno pone de su parte, yo creo que otro va a seguir el ejemplo y vamos a ser más visibles. Porque en Paraguay no tenemos ni una política, ni un tipo de política LGTBI, ni un tipo de política. Somos el país de la región con menos política, o sea, nada, nula. Y creo que hay que empezar de uno mismo. Por eso yo considero que el garante y el titular, en mi caso, soy yo. Muchas gracias, Gustavo. Primero, te agradezco la franqueza, el haber compartido tu testimonio. Segundo, te felicito por la valentía, porque sé exactamente que Paraguay hay áreas vedadas y esta es una de ellas, sí, por lo que tú señalabas. Así que te felicito y yo estoy completamente de acuerdo. La conciencia de derecho tiene que ver con eso. O sea, sí. Si los afrodescendientes no hubieran alcanzado en algún momento la conciencia de derecho, nunca se habrían liberado, ¿no? Pasó así también con las mujeres. Y hoy día está pasando con las comunidades LGTBIQ+. Pero es una lucha cotidiana. Y efectivamente el ejercicio del derecho humano a ser tratado igual, a no ser discriminado, se juegan todos los días. Y por tanto, en ese sentido, claro, tú eres el responsable de no quedarte callado. Pero sabemos que hay mucha gente que siente miedo a perder el trabajo, siente miedo a ser criticado y quedarse solo, a ser aislado. No es fácil, no es fácil. No es fácil, pero así que yo creo que tu testimonio va a hacer reflexionar a muchos otros, porque esto no es un tema de edad, hay muchos jóvenes también que se muestran muy cerrados a esta realidad. Sí, por eso justamente yo dije, uno debe ser el agente de cambio, no porque yo, gay, tenga un aspecto varonil, una voz varonil, un comportamiento varonil, tengo que esconderme porque la sociedad paraguaya no quiere ver esto. No es eso. Yo debo empezar para que otros sigan el ejemplo y decir basta, porque es una realidad que se está viviendo en el país. ¿Y por qué un funcionario público? Porque tiene que seguir las etiquetas, debe callarse, no. Yo digo basta. Y yo sé, yo recibo insultos en mi trabajo día a día, pero lo mejor que un ser humano puede tener es disfrutar de su propia compañía. Y uno es el quien elige si esas etiquetas va a seguir colgadas en su mente. Qué fuerza, Gustavo. Muchas gracias, de verdad. Si estuviese allá en una sala te habría abrazado, pero no lo permite pero te mando toda mi fuerza, mi admiración, porque sé lo difícil que es vivir esa situación.
Gracias, profesor. Y hay situaciones tan difíciles en Paraguay, las mujeres que aguantan la violencia y que la aceptan. Sí. En toda la escala social, hay tantas situaciones complejas en el Paraguay, pero bueno, con gente como tú vamos a ir cambiando eso. Vamos al Gracias, tema del ser garante de derecho, porque no te quiero dejar escapar ahí. Yo sé lo que tú me quieres decir. Tú quieres decir, yo soy el primer responsable de hacer que los derechos se cumplan. Y de exigir y de no tapar esto. Perfecto. Eso es válido para cualquier situación, para las poblaciones campesinas, para pueblos originarios, para las mujeres, para cualquiera, para un joven, para cualquiera. Pero cuando hablamos de garante, estamos refiriéndonos al que debe ofrecerle garantías a todos. Y ese es el Estado de manera principal. O sea, tu pelea y tu lucha cotidiana no hay que dejarla, pero hay que apuntar también a que el que tiene que hacer las cosas, es decir, que tiene que hacer las normas, que tiene que buscar prácticas no discriminatorias en el acceso al puesto de trabajo, que no te puede tratar ni pagar de manera diferenciada, que no puede aceptar que el público te agreda, es el Estado. Entonces, no hay que soltar esa presa, porque el Estado es el garante principal, no es el único. Tu sindicato también es responsable de aquello, ¿sí? De acogerte, de visibilizar la problemática, de insistir en que se hagan políticas pro equidad al interior de la organización en la que trabajas. Entonces, en ese sentido se habla de garantes, pero tienes tú toda la razón en el sentido lato de que tú eres el principal responsable de romperla, la barrera de discriminación a través de la conciencia. Y tú ya lo hiciste estás haciendo tu aporte, respecto de lo cual vuelvo a felicitarte. Entonces, ya sabemos que todos somos titulares, sabemos cuál es el principal garante, hay otros garantes, pero evidentemente hay instituciones especializadas de derecho, hay sindicatos, hay otros, pero evidentemente que parten por los niveles de conciencia que tengamos todos los seres humanos. Perdón, aquí no sé qué hice, permítame. Ahí sí. Volviendo, avanzando un poquito más, lo que Gustavo acaba de hacer, me acaba primero de ayudar a entender que la apropiación de los derechos, el concepto de apropiación de los derechos es lo que tú acabas de hacer. Es decir, tú democráticamente le demuestras a la ciudadanía que las personas somos diferentes, que en la sociedad hay diferencias, que esas diferencias no solo hay que permitirlas, aceptarlas, tolerarlas, sino que simplemente debe ser fuente de reconocer como en un ramo de flores hay distintos colores de la misma manera. Y eso debe ser la base de los planes, de las políticas, de lo que se haga en una sociedad. Pero para que la gente se apropie de sus derechos también hay que darles espacios de participación. Y de ahí la importancia de las organizaciones sindicales de que no se queden solo en la negociación legítima, adecuada de la mejora salarial, sino que se abran a todos los otros espacios de demandar, de exigir políticas y acciones que apunten a la no discriminación. Y obviamente que el Estado no puede decir que no tiene recursos, que no lo puede hacer, siempre podrá hacerlo en un concepto que se llama ir aproximándonos al ideal, es decir, mejorando, en vez de tener una acción regresiva. Y eso es lo que se llama el principio de la progresividad. O sea, ¿qué le corresponde al Estado? El Estado tiene 4 deberes. El Estado tiene que ir tratando de progresar y no de regresar. No puede eliminar derechos, debe ir ampliándolo, debe poner más recursos para que ellos se cumplan, debe ir poniéndole más recursos, más posibilidades a las organizaciones para su desarrollo, etc. El principio de inhibición significa que el Estado debe inhibirse de cualquier acción discriminatoria. El Estado, por definición, no puede, la función pública, el funcionario público, la autoridad,
debe inhibirse de cualquier acción que implique o que esté asociada a una práctica discriminatoria. Tercero, debe imperar la ley, la legalidad. Para eso existe la norma, para que impere. Y cuarto, debe rendirse cuentas a la ciudadanía, pero no cuentas falsas, no cuentas que dicen como que el Estado tuvo una cantidad de plata para hacer frente al COVID, pero que finalmente de esa plata nadie sabe qué pasó con ella, porque al final llegaron a los hospitales una cantidad menor. La rendición de cuentas. Entonces, el deber, los titulares de los deberes, cuáles son lo que debe hacer, progresivamente avanzar, inhibirse de cualquier acción de discriminación, hacer imperar la norma y rendir cuentas. Esas son teóricamente las 4 cosas que ustedes deben exigirle a la autoridad. Y un elemento básico es que ustedes tengan claro, cuando hablamos de la importancia de la equidad y la igualdad, tanto ahora vamos a referirnos a género y juventud, pero podríamos hablar también de pueblos, de LGTBIQ+, de niños, de cualquier otro grupo que pudiera ser parte de los segregados o los excluidos, los más pobres, etc. Un concepto básico es entender lo que es la discriminación, porque si yo digo discriminan entre las cosas que ven en esa lámina, discriminen. ¿Qué cosas pedirían? A ver, discriminen lo que ven en la lámina. ¿Me escuchan? ¿Me entendieron la frase? ¿No? Profe, no, yo no entendí. No entendí. Referente, si querés, ¿sería discriminación positiva o negativa? No, discriminación. Olvídense todavía de la palabra positiva o negativa. Si yo les digo, discriminen los elementos en esta página. Discriminen los elementos en esta página. Las imágenes. Perfecto. Por un lado tenemos las imágenes, por otro lado tenemos las letras. También podríamos decir, por un lado tenemos el color azul, el color naranjo, no sé, gris, y por otro lado tenemos el blanco, Podría yo decir, por un lado tenemos las letras negritas y por otro lado tenemos la letra normal. Tenemos los títulos, tenemos las bajadas. ¿Eso es discriminar o no? Lo que acabo de decir. Sí es, sí. Sí. Entonces, cuando hablamos del concepto de discriminación, lo único que estamos diciendo es que estamos separando. Pero cuando hablamos de discriminación en materia social, en materia de enfoque de derecho, estamos diciendo dar trato diferenciado a las personas, entre las que existen desigualdades, porque no todos somos iguales, desde el punto de vista de la realidad, de la materialidad, de la economía, del ejercicio de derechos, no de la dignidad somos todos iguales, pero en la realidad, en la cotidianidad, persisten las desigualdades. Entonces, la discriminación es dar un trato diferenciado, y como muy bien preguntó, no sé quién fue exactamente, esta puede ser positiva o negativa, porque puede ayudar o perjudicar a un determinado grupo. Entonces, no toda discriminación es negativa. La discriminación además es un fenómeno multidimensional. Yo puedo trabajar para que no haya discriminación en mi lugar de trabajo, pero salí del puesto de trabajo y me encuentro en la sociedad que me puede discriminar afuera. Entonces, es un fenómeno que tiene múltiples dimensiones, y cuando tiene un efecto negativo, es decir, cuando una discriminación negativa, se llama discriminación arbitraria. Y esas son las que a nosotros nos interesa erradicar. Porque yo puedo
decir, por ejemplo, que vamos a tener los puestos de trabajo, vamos a tener un concurso y vamos a poner mayor puntaje a personas que provengan del interior o que sean mujeres. Y eso podría ser una discriminación positiva. Por ejemplo, las leyes sindicales en la mayor parte de los países que se han ido incorporando leyes de acción positiva, que implican que para las elecciones de un directorio debe haber al menos una cantidad que no supere a la otra por más de una reducida margen entre hombres y mujeres. Eso es una ley de discriminación positiva para potenciar la participación sindical en la organización. Y las leyes de acción positiva o las acciones afirmativas, lo que buscan es cerrar la brecha. Entonces, la discriminación en sí misma puede ser positiva, puede ayudar, pero cuando hablamos de discriminación que tiene un efecto negativo sobre un grupo, hablamos de una discriminación arbitraria, que justamente lo que hace es ahondar la desigualdad. Y algo muy importante para cuando estés en el puesto de trabajo, estés en el sindicato o tengas que ayudar a alguien. No importa la intencionalidad de la acción. No puedo decir yo, es que no tuvo intención de hacerlo, es que no sabía, es que no se sabía la ley. Es que el jefe actuó así, pero estaba en un mal día. Respecto de la discriminación arbitraria, la intencionalidad no me importa. Si tuvo buena intención o mala intención, da lo mismo. Si el resultado es negativo y afecta la integridad de un trabajador o trabajadora, sigue siendo discriminatorio. Por ejemplo, los jefes que dicen llamado convocatoria a capacitación. Vamos a hacer un curso de perfeccionamiento y ahí vamos a priorizar a la gente que no tenga hijos y a los hombres. Y yo le pregunto al jefe, ¿por qué usted está haciendo esto? No, porque no quiero que tengan problemas las mujeres que tienen bebés y niños con el cuidado. Sabemos que ellas están dedicadas a eso, así que no pueden. Eso es una forma de discriminación arbitraria. Y eso tenemos que pelearlo, porque lo que el jefe tendría que hacer es dar garantías para que esa trabajadora que tiene hijos pequeños pudiera en igualdad de condiciones participar del proceso de formación o de capacitación continua que está implementando en la oficina. O si yo digo, son trabajos de faena, de terreno, así que en este llamado salen puros hombres, no van a salir mujeres. ¿Por qué no van a salir mujeres si a los que van a terreno se les paga adicional y tienen bonos extra? ¿Por qué no van a salir las mujeres? Porque no quiero que les pase nada, que tengan problemas o que alguien las moleste o que sufran un acoso o lo que sea. ¡Ay, qué buen jefe! O sea, hay una intencionalidad ahí que supuestamente es buena, pero el resultado sigue siendo discriminatorio. Lo que el jefe tiene que hacer es dar garantías para que esa trabajadora pueda ir a terreno en igualdad de condiciones porque estudió para ello, pero procurando tener medidas que erradiquen el acoso sexual, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Y por el otro lado, vamos a distinguir también las discriminaciones directas de las indirectas. ¿Cuáles son las directas? Las que están escritas. Entonces, se busca, oficina de empleo, ve que vemos la foto ahí, se busca profesionales o técnicos con 3 años de experiencia, de preferencia, no sé, de preferencia que hablen inglés. ¿Eso sería discriminatorio? Sí. ¿Seguro?
Sí, profe, porque yo puedo tener la misma capacidad, pero solamente eso me impide de repente aplicar A un trabajo. a un trabajo. Ahí dije dos cosas distintas, porque cuando tú le pones el concepto de que sepa inglés, no lo podré considerar una discriminación arbitraria. ¿Por qué no? Porque en el trabajo yo puedo poner condiciones que son necesarias para una determinada función. Suponte que justamente el trabajo es de atención de público extranjero porque es un centro de turismo. En ese caso, no puede considerarse discriminación el que se te solicite hablar inglés. Sí podría serlo el que te dijeran que es solo para, pongámoslo en otro caso, un trabajo de atención y cuidado de niños. Se recibirán currículum solo de mujeres. Eso sí puede ser una discriminación arbitraria, porque un hombre o una mujer está igual potencialmente en capacidad de atender a un infante. ¿Sí? Es una cuestión cultural. En cambio, si yo le estoy pidiendo que hable inglés, lo que le estoy poniendo una barrera de entrada porque la función lo requiere. Si la función no lo requiriera, entonces efectivamente podría ser una discriminación, pero si es esencial, puede ser. Tú eres médico, bueno, yo necesito que tú certifiques que eres médico, no puedo incorporar a un trabajador que es técnico electrónico, ¿sí? Es una condición necesaria para la función. Y al tiro te doy la palabra, Virgilio. Vamos a distinguir la discriminación directa e indirecta. La directa está escrita en una ley, en una norma, en una orientación del jefe, está. La indirecta está en las prácticas cotidianas. No se dicen, no están escritas en ninguna parte, pero en la realidad se practican. Y son muy difíciles de detectar precisamente porque no están escritas, porque no están en la norma, no son una norma. Hemos ido avanzando sobre las discriminaciones directas en la norma y cambiándolas, pero las que no cambian son las indirectas, estas discriminaciones de que nos hablaba Gustavo en la vida cotidiana. Tienes la palabra. Ahí ya me aclaraste lo que yo necesitaba consultar. ¿Cómo diferenciamos la discriminación directa de la indirecta? Y ahí ya me diste... Perfecto. Una es la que está escrita en una convocatoria a un empleo, en una ley, en una norma, en una circular interna, en una revista que está escrita, que tú la puedes ver, palpar ahí. Hay una. Y la indirecta son las prácticas cotidianas, que son las más difíciles, porque además la mayor parte de la gente no las reconoce como discriminaciones. Si yo voy, estamos 5 compañeros de trabajo y 5 dirigentes sindicales, dirigentes y dirigentes en una reunión. Entonces digo a la compañera, tráeme el tereré, pásame el tereré. Si es una vez, puede que no sea una discriminación, porque si eso al otro día le digo a mi compañero que está al lado, pásame el tereré, perfecto. Pero si yo siempre, todas las reuniones, le estoy hablando a mis 2 compañeras mujeres de la directiva, permanente, insistentemente, tráeme el café, tráeme el tereré, pásame los libros, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo una práctica indirecta discriminatoria, donde la mujer no es reconocida como una par en la dirigencia, sino que está en una posición inferior respecto de la mentalidad que el otro dirigente aplica. Entonces estamos aquí listos con esto. La discriminación es el acto de diferenciar, ¿sí? Y que puede ser positivo o negativo según beneficio o no a una persona o un grupo de personas, ¿sí? La que nosotros queremos combatir es la discriminación arbitraria, aquella que produce efectos perjudiciales
profesionales dentro de un grupo de personas, un grupo de trabajadores, sin preocuparme si tuvo buenas intenciones el jefe o la jefa o el director. Si el resultado es que me discriminaron, la tengo que pelear. Y reconocer que hay discriminaciones que son directas, que están escritas, están formuladas, se pueden reconocer y yo puedo combatirla diciendo tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar nuestro estatuto en el sindicato porque tienen discriminaciones. Miren lo que dice. Serán dirigentes sindicales todos los socios. Si está escrito en esa lengua donde invisibiliza a otros, yo tengo que cambiar. Ese es un instrumental. Todo lo que está escrito, leyes, normas, revistas, documentos, y no solo hablando de cualquiera sea por ejemplo, si yo miro y veo en las oficinas públicas que se dice baño para discapacitados. Baño para discapacitados. ¿Está bien o está mal? El hecho de que se tenga un sanitario especial para ellos, yo considero que está bien. Que diga para discapacitados, ya la forma en que está escrita lo que sería discriminatorio. Exacto. Desde mi punto de vista. Muy bien, Virgilio. Efectivamente, el que exista un baño con ciertas capacidades más ancho para que ingrese una silla de rueda o lo que fuera, es una discriminación positiva, que lo que busca es beneficiar a un grupo que no tenía accesibilidad, ¿verdad? En ese sentido no hay problema. Pero si afuera dice el rótulo baño para discapacitados, tenemos el problema. ¿Por qué? Porque el lenguaje produce realidades. Y si queremos hablar de las discriminaciones, tenemos que hablar de todas las discriminaciones. Y las personas en situación de discapacidad son personas en situación de discapacidad, no discapacitados. Porque en ese caso todos hay cosas en las cuales no somos capaces, pues. O al revés, todos los seres humanos tenemos alguna capacidad. Yo no puedo hablar de discapacitado. Discapacitado es alguien que no tiene capacidades. Eso significa sin capacidades. Discapacitado no tiene capacidades. Luego es antagónico a lo que quiero. Lo que quiero es que toda la gente tengan derechos. Y para eso reconozco en todas las personas un potencial, una capacidad. Por eso entonces en el lenguaje inclusivo se dice persona en situación de calle, persona en situación de discapacidad, profesional discapacitado, mujer discapacitada, pero no es la condición de la persona, es la situación. Sobre el punto, una consulta, profe. ¿Qué pasa cuando yo tengo compañeros con capacidad diferente? Él está en silla de ruedas. Se presenta un concurso de oposición para acceder a algún cargo un poco más elevado dentro de la institución. Pero en cuanto a formación, en cuanto a currículum, tenemos prácticamente lo mismo. Incluso por documentaciones tengo más. Pero a él se le considera un puntaje mayor como que él tiene una capacidad diferente a la mía. ¿Eso es una discriminación positiva o negativa? Porque para él es positiva, para mí es negativa. Desde un punto de vista totalmente neutro, ¿cómo se consideraría eso? Siendo eso, eso es una discriminación positiva. Y te voy a explicar por qué. ¿Te acuerdas cuando en la lámina 2 yo dije que en el enfoque de derechos no todos son iguales, no desde el punto de vista de dignidad, sino desde el punto de vista en la práctica de las oportunidades que se tienen? Y hay grupos que tienen menos oportunidades. Entonces, cuando yo hago normas, leyes internas, reglamentos
que benefician a un grupo que tiene menos oportunidades y más dificultades, se entiende que es una acción positiva, porque a igualdad en una selección de oposición, a igualdad de condiciones técnicas, yo privilegio a este. ¿Para qué? Para que se corrija una discriminación histórica. ¿Se entiende? Ahora, las leyes de discriminación positiva están hechas para durar un cierto tiempo hasta que se produce el cambio cultural. Y esos cambios se van instalando. Entonces, buena parte de los países, por ejemplo, tienen leyes de acción de discriminación positiva respecto de puestos de trabajo, personas en situación de discapacidad, porque hay un acuerdo global en el mundo de avanzar, porque las personas en situación de discapacidad son las que menos posibilidades de oportunidades de trabajo tienen a nivel global. Entonces, se ha establecido cuotas, ¿no? Así como existen cuotas de género, también se han establecido cuotas para personas en situación de discapacidad que corrijan algo que por sí mismo no se va a corregir. Entonces, ¿cómo se comprende? Como discriminación positiva. ¿Por qué? Porque tú podrás participar de otros concursos, pero hay una priorización a condiciones iguales. En eso es lo que estamos hablando, a condiciones iguales se otorga un puntaje adicional para cerrar una brecha que se considera histórica. Pero eso, para que se dé, para que esté bien, debe estar por escrito, debe estar fundamentado. No puede ser que el jefe hoy día se le ocurra que sí, mañana que no. O sea, debe estar establecido en el desarrollo, en el plan de desarrollo o en la organización en la que tú estás presente, que dice que dentro de la planta habrá un X, ¿verdad?, de personas en situación de discapacidad que se llenarán a partir de cargos concursables por oposición y que a igualdad de oportunidades o igualdad de currículum se otorgará. Y también tendrán un límite, pues no se trata de que esto es ad eternum, es un límite. Normalmente es entre 1 y 2% de los puestos de trabajo, que no es mucho además. Eso es excelente, profe. Ahora bien, lo que el compañero cuestionó en su momento, él fue el beneficiado. Él fue el que tuvo el puntaje extra, por llamarlo de alguna manera, debido a su capacidad. Y fue eso lo que a él le molestó. Porque él dice, sí, yo tengo una imposibilidad. Pero yo quiero ser tratado igual. Así mismo. Él fue eso lo que cuestionó, ¿verdad? No, yo no quiero ese punto de más, yo quiero estar de igual. Esto es interesante. Súper interesante, Virgilio. ¿Te acuerdas cuando hablé que los derechos son irrenunciables? ¿Te acuerdas? Sí, justamente por eso estaba trayendo a colación esta situación. Exacto, porque él lo que estaba haciendo, estaba tratando de hacer una cesión de derechos. Y cuando él reacciona así, se comprende. Yo lo completo en lo humano, pero desde el punto de vista social, él está dando una muy mala señal a otros trabajadores. Entonces uno tiene que ser, esto es igual cuando hay casos que he conocido de mujeres que no quieren ser tratadas, no quieren entrar en la cuota de género porque ellas son igual de valiosas o igual tienen los mismos méritos y no quieren ser tratadas diferente. El tema es que si nosotros avanzáramos al ritmo que la sociedad avanza sin alterarla, sin introducir factores de discriminación positiva, nos tardaríamos demasiadas décadas en corregir las aberraciones históricas. Por eso que tenemos que ponerle, y él tiene que tener conciencia de ese no es un privilegio, ese es un derecho. Entonces, también, y un paréntesis adicional, tú dijiste personas con capacidades diferentes. También tenemos que sacarnos de ese lenguaje. ¿Y saben por qué?
Particularmente no sabría. Porque todos tenemos capacidades diferentes, Virgilio. Seguramente tú haces mucho mejor otras cosas que yo en mi vida voy a poder hacer. Todas las personas tenemos capacidades diferentes. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces, cuando hablamos de capacidades distintas, lo que estamos tratando de decir es estamos haciendo una diferenciación, una distinción. Por eso se habla de personas en situación de discapacidad. Porque si a esa persona le pones el baño más ancho para que entre en la silla de ruedas, le pones un cubículo o un escritorio donde puede ingresar su silla de ruedas, donde a la persona le pones un sistema de braille para que pueda escribir de una manera distinta a la tuya, ya no es discapacitado. Es la situación la que hace discapacitada a las personas. Somos diferentes. Todos, todas y todos. Entonces, por eso, decir persona, discapacitado, no. Discapacitada, discapacitado, no. Siempre pongan el mujer, niño, persona, trabajador, antes de la palabra, porque es la situación la que crea las discapacidades. Y lo mismo respecto a habilidades distintas o capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades distintas. Porque si no lo que hacemos es que segregamos sin querer, pero estamos segregando. Profe, disculpa, no te interrumpa, ese término se había acuñado el tema de las capacidades diferentes, pero después se dejó de usar justamente creo que por eso. ¿Cómo? El término de capacidades diferentes justamente se había dejado de usar creo que por eso. Exacto, exacto. Y fíjate que, no, pucha, me voy a alargar, no me quiero alargar en esto, pero quiero decirles que justamente uno de los elementos que la organización, por así decirlo, hay un evento mundial, global, donde se trabajaron las políticas referidas a las personas en situación de discapacidad. Y son las propias personas las que erradicaron del lenguaje esos conceptos. Y son ellos los que nos enseñaron a mostrarnos que si cambiamos las condiciones del entorno, las personas ya no se ven las diferencias. ¿Se entiende? Que son las condiciones en las que vivimos. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo del teléfono, de los teléfonos públicos. No me acuerdo si en el Paraguay hay teléfonos públicos en las calles o había. Está de adorno, profe. Yo recuerdo. Ya no se usa. Actualmente ya no se usa. Exacto. Sí, pero miren, yo les voy a mostrar un ejemplo en esa memoria que tenemos de recordar que esos estaban instalados a cierta altura, ¿verdad? Entonces, esos eran para poder hacer llamados, etcétera, lo que ustedes quieran. Y fíjense que se dieron cuenta de que justamente al no discriminar terminaba afectando a muchos grupos de la población. Entonces, las sociedades desarrolladas, esos teléfonos sí existieron igual que en las nuestras, solo que no fueron puestos a la misma altura. Unos los pusieron arriba y otros los pusieron abajo. ¿Para qué hicieron ese trato distinguiendo teléfonos de altura, entre comillas, normal versus otros más bajitos? Para que las personas en silla de ruedas, para que los niños o para que las personas que sufrían enfermedades cromosómicas pudieran acceder al teléfono. Tan simple como eso. Entonces, a veces los actos diferenciadores pueden hacer que la gente tenga igualdad de derechos. Pero cuando son discriminadores positivos, no cuando son arbitrarios y terminan afectando a las personas o a un grupo de ellas. Bien, nos queda muy poquito tiempo, vamos a aprovecharlo. Ahora que tenemos claro este concepto que nos debe acompañar en la vida sindical siempre, siempre preguntándonos cómo estamos actuando con las personas, si alguien se nos está quedando atrás, si
realmente estamos tratando a todas las personas de la misma manera y con eso estamos afectando su calidad o ejercicio de derechos. A veces hay que tratar de distinguir, porque somos diferentes, ¿sí? Somos somos iguales en dignidad, pero somos diferentes desde el punto de vista de las oportunidades, las características físicas, etcétera, ¿sí? Abraham te habla. Profe, Abraham. entonces, ¿cuál sería el lenguaje correcto para referirnos, para que me quede claro más? Persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, hombre, mujer, mamá, niños con discapacidad, siempre es la persona está primero. Persona, niño, mujer, trabajador, trabajadora, ¿sí? Primero le pones ese concepto. Si tú dices, ella es una mujer discapacitada, no hay problema. Lo óptimo es que gastaras más palabras y dijera, ella es una mujer en situación de discapacidad. Ese es el óptimo. Pero si sale muy largo, al menos decir las personas discapacitadas. ¿Qué es lo básico? La persona. Lo otro es como decir las personas rubias, las personas morenas, las personas altas, las personas bajas. ¿Te das cuenta que es distinto? Es solo una característica más. ¿Se entendió, Abraham? Ese trato humano. Sí, profe. Sí, perfectamente. Gracias, Abraham. Bien, vamos a hacer un ejercicio muy rapidito para invitarles también a terminar esta reflexión. ¿Ven la imagen? Sí. A ver. El primero refleja la igualdad y el segundo la equidad. Ah, lo habías visto, Virgilio. Te pillé, pues, compadre. No, pero ¿no? En esta imagen no, pero parecida. En condiciones similares sí. Perfecto. Efectivamente, estos dos conceptos que el enfoque de derecho deberían siempre tenerlo presente en la actividad sindical, cuando sean dirigentes, si ya lo son, cuando sean delegados. Estoy actuando con equidad, estoy actuando igualitariamente. No siempre cuando hablamos de igualdad estamos siendo correctos. Igualdad es dar a todos lo mismo. Equidad es darle a cada uno lo que necesita. Porque el horizonte que queremos es que todos podamos mirar al otro lado, que todos podamos gozar de los derechos. Y para gozar de esos derechos hay que redistribuir los recursos, las energías, todas las oportunidades. Entonces, ¿aquí qué hace este hombre? Este hombre le sobraba, tenía de más, tuvo que entregarlo. Pero él ve menos cómodo ahora, sí, pero ahora ven los tres. Entonces, la primera imagen es igualdad. Es buena la igualdad, dar a todos lo mismo, ok, pero hay situaciones que tenemos que además actuar equitativamente, dar a todos lo que necesitan, porque es como una carrera. Si nos ponemos a correr todos, y corro yo, corre Abraham, corre, ¿quién más está en el grupo? María, no sé, y traigo unos amigos, Juan, Pedro, no sé qué, vamos a descubrir que todos partimos en la misma línea, pero no todos vamos a llegar en el mismo tiempo, y algunos probablemente no lleguemos. Pues resulta que Juan, mi amigo Juan, tiene un problema en una pierna y se nos cae si no lo ayudamos. Y yo, que soy más viejita que usted, no corro tan rápido, entonces tampoco voy a llegar tan rápido. Entonces, en la vida, también todas las carreras diarias, cotidianas en nuestros puestos de trabajo, son así. Cuando nosotros hacemos una negociación colectiva, tenemos que pensar en estos dos conceptos. Cuando vamos a negociar con la jefatura qué queremos, no tenemos que decir, denos un bono a todos por igual. Pero no todos necesitan lo mismo. Hay unos que ganan menos y otros que ganan más.
Entonces la equidad es mirar a las personas en la diferencia para darle a cada uno lo que necesita. ¿Qué problema podemos encontrarnos con la arbitrariedad? Que no es lo mismo que la equidad. La arbitrariedad, cuando el jefe determina qué es lo que debe darle a cada uno. Los sindicatos están para garantizar que eso sea estándar para todos los que pertenecen a un determinado segmento. Y ese es el trabajo de un sindicato. Bregar porque haya políticas de igualdad, pero que sean hechas también con visión de equidad. De equidad. ¿Se entendió la diferencia? Las dos son caminos, los dos nos sirven, los dos son las herramientas de trabajo para la observación y garantía de derechos, pero a veces tenemos que aplicar una y otras veces tenemos que aplicar otra. ¿Se comprende? Sí, profe. Muchas gracias, Gustavo. Veamos ahora muy rápidamente ¿por qué estos temas son importantes en la agenda de las organizaciones sindicales? Porque ustedes forman parte de la Internacional de Servicios Públicos y esta es una organización que en su matriz es una organización inclusiva y que además reconoce que la diversidad es una fuerza. Por eso tiene políticas de no discriminación de ninguna naturaleza, ni con trabajadores afrodescendientes, ni con trabajadores indígenas, ni con trabajadores y trabajadoras LGTBIQ+, ni con hombres, ni con mujeres, ni con jóvenes. Practica, genera, ¿verdad?, la inclusión no solo desde el punto de vista laboral, sino también sindical. Y además ustedes son parte de esta Internacional de Servicios Públicos, de estos sindicatos, porque reconocemos que los sindicatos pueden ser y deberían ejercer un rol muy importante para que los servicios públicos no discriminaran, para que los espacios laborales en el servicio público estuvieran basados en la dignidad y estuvieran basados libres de toda forma de discriminación y explotación. O sea, ustedes forman parte de una organización que está en el ADN, la diversidad, la no discriminación y el luchar porque haya dignidad en el trabajo. Y no hay dignidad sin derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son las orientaciones relativas? Primero, la ISP brega porque ustedes, todos los sindicatos aquí presentes, se opongan a todas las formas de discriminación en los sindicatos o al interior de las organizaciones sindicales y en los lugares donde se trabaja. Los sindicalistas no pueden tener, también sería hipócrita que le estuvieran exigiendo al empleador una cosa, pero dentro de los sindicatos practicaran otra. Que pidieran igualdad para las mujeres, igualdad de oportunidades para los jóvenes, igualdad de oportunidades para personas en situación de discapacidad, pero resulta que en el sindicato no los dejan entrar o les ponen trabas para ser dirigentes. Apoyar la participación en las redes de igualdad de la ICP, es decir, que se promueva como una política y que hay grupos especializados al interior de la organización que se dedican a cada una de estas tareas. Por eso está, por ejemplo, los grupos de jóvenes en la ISP, porque son un grupo que vive ciertas discriminaciones distintas y particulares, ¿sí? También brega y busca que en todos los países donde está presente los sindicatos de la ISP, bueno, que hayan aplicación de estas políticas también, que se incluyan en la negociación colectiva cláusulas de esta naturaleza, que se compartan acciones de buenas prácticas que han dado resultado en un lugar, que ojalá haya un reclutamiento, es decir, que hayan en las organizaciones sindicales sean lo más representativas posible de todos los grupos que existen en el mundo del trabajo. Y que además se influye y se presiona a los gobiernos para que cumplan los acuerdos internacionales o suscriban los pactos relativos a no discriminación e igualdad. Es importante
que tanto la igualdad de género esté presente en la agenda sindical como la de jóvenes. Podríamos haber agregado también otras a propósito de la conversación de hoy día, como LGTBIQ+, pero esto es válido para cualquier pequeño segmento o gran segmento que sienta que no se es suficientemente justo o equitativo, ¿sí? Las políticas en la agenda sindical relativas a género señalan básicamente que esto está tremendamente presente a partir de la división sexual del trabajo, ¿verdad? Que es una división que ha relegado a la mujer a ciertas áreas de trabajo y que además hay una segregación que es vertical, es decir, que a la mujer le cuesta más ascender a los puestos dentro del trabajo y también en el mundo sindical, y una discriminación horizontal en el sentido que hay segmentos, áreas de la economía que son feminizadas y en esas áreas se pagan menores salarios, que también hay un reconocimiento que les cuesta más participar en la actividad sindical, son más reacias a participar, que no se las contempla suficientemente en la negociación colectiva y que además a nivel global hay una tremenda brecha salarial que a nivel global es 23%, pero en la América Latina es mucho más grande, a pesar de que la igualdad de remuneración es un derecho que está consagrado como un derecho fundamental. Y respecto a esto, ¿qué hace la ISP? ¿Qué deberían ustedes hacer? Porque ustedes son la ISP. La ISP no es una oficina en Ginebra, son los sindicatos que la componen. Básicamente, el plan de acción que llega hasta el 2022 habla de aumentar la participación sindical de las mujeres y en las estructuras, de intentar también que se promueva la ratificación de convenios como el 151, el 190, el 154, que hayan paridad en las estructuras de trabajo sindical. También se busca que haya alianzas con otros grupos que también hacen activismo en la sociedad. Estos temas son transversales, así que no basta que se trabajen en el sindicato, hay que hacer alianzas con otros grupos. Y también tratar de influir en las políticas laborales en la sociedad. Y eso tiene que ver con saber cómo van los cumplimientos del Estado paraguayo con los compromisos internacionales, porque tienen muchos compromisos Paraguay, porque ha firmado muchos convenios. Buscar también allanar la conciliación de vida laboral y familiar que se le hace tan difícil a las mujeres. Buscar erradicar todas las diferencias negativas de género en los servicios públicos y finalmente aplicar lo que se está haciendo ahora muy más allá de la política que se escribió el 2017 y que dura 5 años, que se está trabajando muy fuerte en las R's, que significa reconocer el trabajo doméstico no remunerado, pagar adecuadamente por los trabajos no remunerados, reducir el trabajo doméstico y redistribuir en la sociedad y reivindicar también el derecho a los cuidados como una obligación del Estado. En el caso de los jóvenes, en la actualidad también están pasando por un mundo súper difícil. El trabajo humano cada vez hay menos trabajo. La disrupción tecnológica nos ha traído menos puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo en el servicio público se han puesto cada vez más precarios, se han ido precarizando, son de mala calidad, hay muchos subcontratados, muchos sin protección social. Antes entrar al servicio público era la posibilidad de ascenso y de quedarse permanentemente. Hoy día muchos jóvenes no están claros que eso sea posible. Adicionalmente, como hay muchos problemas en las pensiones, en las jubilaciones, en los sistemas, los trabajadores tienden a quedarse y tenemos más expectativas de vida, los trabajadores no se van y se quedan ahí, entonces es más difícil para los jóvenes ingresar a un puesto de trabajo más seguro, y adicionalmente salen de las universidades y ya se dan cuenta que cuando entran al mercado de trabajo tienen que saber más cosas que antes no sabían.
Entonces, se requiere una cualificación mucho más constante que antes. La gente antes entraba a estudiar, si es que estudiaba algo, aprendía un poco, iba a una universidad y hacía con eso toda la vida laboral. Los jóvenes como ustedes, no tienen esa posibilidad. Van a tener que estar permanentemente capacitándose. Y frente a eso, la política de la ICP apunta a organizar, reclutar, que los trabajadores, los sindicatos tengan un núcleo de jóvenes importante, incluso que estén en los órganos de decisión, que se les capacite y se les forme sindicalmente para que tengan las competencias para ejercer los liderazgos, para que se relacionen con otros jóvenes, para que todos reciban, mujeres y hombres, formación en género, que puedan además compartir con otros jóvenes de la región. Es muy importante que compartan entre los jóvenes y que también sean parte del activismo sindical, es decir, desarrollen campañas sobre distintas materias que les son importantes y que son particulares, que son problemas de los jóvenes o de los y las jóvenes, ¿no? Entonces, en el fondo, todo este enfoque de derecho apunta a cumplir en la vida sindical y darle sentido a esos sindicatos. Esos sindicatos, yo siempre les digo, no están para administrar la realidad, están para transformarla. Y ustedes son los llamados a transformarlo. Y así como Gustavo dice, yo soy el primero que tengo que transformar mi realidad y no me voy a quedar callado. De la misma manera, lo que podríamos uno decir como corolario del día de hoy es que no hay que quedarse callado frente a ninguna injusticia, a ninguna arbitrariedad, a ningún pasar a llevar derechos de las personas, de los trabajadores y trabajadoras. Y hay que buscar herramientas. Y yo no le estoy diciendo que esto sea fácil, ni les estoy diciendo que esto se puede hacer solo por la vía legal, o solo por la huelga, o solo por la negociación colectiva, o solo por la campaña. Hay que hacerlo por toda la vida. Partiendo por reconocer a los otros trabajadores como iguales. No importa si son profesionales, si no son profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es la invitación. Esa es la invitación de hoy. Tenía un trabajo, nuevamente me quedé con el trabajo pendiente, pero estamos en hora de término, y espero, no sé si vamos a poder, tal vez voy a tener que bajar un tema para poder hacer el chequeo a través de los grupos de trabajo de los temas que vamos aplicando, porque si no me quedan muchas dudas si se va comprendiendo, si no... Y esas dudas matan, así que y no verle las caras ayuda, afecta más todavía a no saber si estoy llegando adecuadamente, si están comprendiendo adecuadamente. Pero tengo profe, ¿Sí? Disculpame, ¿será que no podés hacer una especie de, o sea, darnos una tarea para poder ser un poco más claro, así te ayudamos también con eso? Sí, me parece bien, tomo tu idea. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a mandar a través del chat una pequeña tarea de aplicación para que la puedan desarrollar para la próxima jornada. ¿De acuerdo? Excelente. Sí. Te agradezco la sugerencia porque esa es una buena forma de tener un feedback. Van a tener, por favor, como siempre les pedimos que llenen la encuesta. Les agradezco a todos los que participaron. Ahí está puesto en el chat, Andrea puso en el chat la encuesta. Por favor, no dejen de hacerlo antes de retirarse. Y no sé, alguna reflexión que quieran hacer, me gustaría al menos irme con unas palabras de usted y no con las mías. ¿Cómo anduvimos, Hilda? ¿Se comprendió? Aparte que está muerta de frío. Hilda. Ahora sí, no pude ingresar porque estaba entrando donde dice el chat. Ah, perfecto. ¿Se comprendió? ¿Está claro? Sí. ¿Entendiste los conceptos? Muy claro.
Germán, cuéntame, ¿qué te pareció? No, me pareció súper interesante porque la verdad me pareció muy importante también lo que dijo el compañero Gustavo, que el cambio empieza de, si bien vamos a ir a aprovechar nuestras organizaciones para poder ejercer la lucha y exigir nuestros derechos, creo que también el cambio empieza desde uno mismo y que nosotros mismos somos los que tenemos que empezar a mover las aguas para que todo se cumpla. Excelente. Muchas gracias, Germán. Dicen que, Andrea dice no permite responder la encuesta. Voy a conversarlo con Álvaro, ¿ya? No sé bien por qué. ¿A nadie le resultó? Denle doble clic ahí donde dice Survey Monkey. ¿Quién? A mí me dice que yo ya completé este formulario, esta encuesta. Yo pude María completar José sin sí problema. pudo. María José, ¿cómo lo hiciste? Yo también, profe, pude completar sin problemas. Yo ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Doble clic y nada más? Nada más, clic en el enlace y ya está. Profe, es que me dice que ya respondí la encuesta, profe, por eso nomás. ¿Va? Yo sí pude responder. Bueno, todos los que puedan lo hacen y mientras A mí también ya me permitió, Hilda profe. quedó con problemas. David también pudo. David, ¿cómo estuvo el día? ¿Se comprendió todo? ¿Te aburrieron mucho? No, para nada. Yo ya pude llenar ya la encuesta. Muy bien, Hilda. Bravo, bravo. Bien. Excelente estuvo. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, voy a enviar a través del WhatsApp una tareita de aplicación para fijar conceptos y para ver ustedes en sus prácticas cómo han ido viendo estos temas. Como yo les dije, los principios de derechos, todos los principios con los que estuvimos trabajando y el concepto de no discriminación aplica para cualquier grupo que estuviésemos siendo parte o analizando. Puede ser para afrodescendientes, puede ser para pueblos indígenas, puede ser para mujeres, puede ser para niños, puede ser para adultos mayores, cualquier grupo que en alguna situación pueda sentirse vulnerable. Nosotros focalizamos en mujeres y jóvenes porque la ISP tiene políticas particulares para ello que tienen que ver con este proyecto, ¿sí? Así que les deseo que les vaya muy bien. Cuídense del COVID, no se dejen estar, protéjanse, usen el barbijo y espero verles a todos la próxima. Avísenle a los compañeros que no asistieron para que a lo mejor se pongan al día y vean la charla de hoy para que puedan hacer el trabajo que se les envíe. Un abrazo fraternal para todas y todos.